This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, resident instruction grants, and distance education grants for insular areas. Saludos y bienvenidos a esta lección titulada Integración de bases de datos en Stata. Vamos a crear 3 bases de datos en esta lección, una para hogares, otra a nivel municipal y otro a nivel del país, que va a ser mensual. Entonces vamos a estar integrando estas bases de datos a la base de datos de hogares. Esto es un ejercicio que comúnmente se hace en muchos estudios, que se integran 3 niveles distintos de datos y se hace un análisis en torno a esos 3 niveles de datos. Entonces, en el primer paso vamos a crear ese banco de datos de hogares y vamos a crear lo que es nuestra identificación y nuestras observaciones y la variable de tiempo. Así que vamos a pasar estos datos, vamos a crear estos datos en Stata, y aquí tenemos el ID, que son los hogares o el equivalente, pueden ser otro tipo de sujetos, y tenemos los municipios, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, sería equivalente a tener un hogar por cada municipio que estamos estudiando en 5 periodos de tiempo distintos, ¿verdad? En 5 años distintos. Entonces vamos a generar nuestros datos y vamos a salvar nuestro banco de datos. Aquí vamos a tener ingresos, edad del jefe del hogar, tamaño, y vamos a tener un término de error. Y todo eso lo vamos a salvar, ¿verdad? Pues vamos a ver nuestro banco de datos, y aquí tenemos 3 variables independientes y un término de error, ¿verdad? Tenemos ingreso, edad y el tamaño. Así que a eso nosotros queremos incorporarle otros bancos de datos en otro nivel. Por ejemplo, no se puede calcular a nivel de hogar la pobreza de un municipio, ¿verdad? Tú necesitas datos municipales para calcular la pobreza, y necesitas datos municipales para crear un desempleo del municipio. Tú puedes medir el nivel de pobreza del hogar y puedes ver si la persona está desempleada o no. Pero a nivel municipal, pues tú necesitas los datos municipales. En Puerto Rico, por ejemplo, esos datos uno los puede obtener del American Community Survey. Entonces vamos a usar otra hoja de trabajo distinta y vamos a crear otro banco de datos a nivel municipal, y en esta hoja de Stata distinta, pues creamos lo que son el año, tenemos año y tenemos el municipio, ¿verdad? Para el mismo periodo 2015-2019. Entonces vamos a generar esas variables de pobreza y desempleo. Y en adición a eso vamos a salvar estos datos, ¿verdad? Entonces vamos a generar estas variables y a salvar nuestros datos. Y aquí vemos que tenemos pobreza, nivel de pobreza del municipio, y vamos a tener desempleo. Entonces vamos a cerrar nuestros datos y vamos a crear un tercer banco de datos, pero este tercer banco de datos va a ser de serie de tiempo y va a ser para el país completo, ¿verdad? Y tenemos nuestro tercer banco de datos, y lo que tenemos es un banco de datos mensual de 2015 a 2019, y con el challenge acá va a ser, el reto va a ser llevar esto a convertirlo en datos anuales, y en adición a datos anuales, cómo es que lo vamos a integrar al otro banco de datos de los hogares. Entonces vamos a identificar el tiempo aquí y vamos a, en adición, a crear la variable dependiente.
independiente que va a ser crecimiento del índice de actividad económica. Aquí creamos nuestra variable, la variable que necesitamos, que es una tasa de crecimiento, y vamos a colapsar estos datos y hacer una integración de estos datos a nivel anual. Bien importante, tienen que ser cuidadosos con lo que son los años fiscales. Tienen que ver que si estos datos están en años fiscales, en años naturales, porque eso puede alterar el resultado final de lo que usted quiere traer aquí y ver, ¿verdad? Entonces, ya colapsamos los datos. Lo que antes era mensual, ahora tenemos un solo dato por año. Y esto lo queremos integrar a los hogares, ¿verdad? En otras palabras, ese año 2015 ese promedio de crecimiento fue 0.69 y el próximo año, el 2016, fue menos 1.97. Así que vamos a cerrar esto acá y vamos a salvar nuestros datos. Aquí salvamos nuestros datos y vamos a empezar a integrar estos datos al banco de datos general que nosotros tenemos. Entonces vamos a usar un comando que se llama merge, y va a ser el primero que vamos a integrar, y vamos a integrar ese banco de datos municipal. Acá en este comando que es merge, tenemos significa que no vamos a dejar datos de un banco de datos ni del otro, y vamos a eliminar ese comando. Genera una variable que se llama merge, y vamos a sustituir ese nombre de underscore merge por merge 1 para poder integrar el próximo banco de datos. Y aquí lo que hicimos fue que integramos. Vamos a ver nuestro banco de datos, y acá, como ven, ya tenemos nuestros datos de pobreza y desempleo. Antes estaban en file distintos, ahora lo pudimos pegar y tenemos esos datos en conjunto. Ahora vamos a hacer un join by con esa serie de tiempo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que fue el último dato que nosotros creamos. Y vamos a integrarlo, ¿verdad? Y ver cómo los hogares reaccionan a eso. Entonces, acá ya hicimos nuestro join by y nos trajimos ese banco de datos. Si comparas la estructura de merge, de la programación del código de merge y el código de join by, es bastante similar. Al principio tiene el comando, tiene la variable por la que tú los quieres unir, y luego tiene el banco de datos, la dirección del banco de datos. Luego de eso, pues tiene este comando que es equivalente a este que dice que no abandone ningún dato que haya en los dos bancos de datos. Entonces ahora vamos a ver nuestro banco de datos, y ya tenemos aquí nuestra variable de crecimiento en el índice de actividad económica. Ya tenemos todos los componentes de nuestra regresión, y vamos a generar una variable nueva que se va a llamar ahorro, y vamos a ver, vamos a crear esa variable, y esa variable va a ser función de el ingreso, la edad, el tamaño familiar, crecimiento económico y desempleo. Como ven, no estamos incluyendo la variable de pobreza, y lo estamos haciendo a propósito, ¿verdad? Ya generamos esa variable de ahorro, y ahora vamos a estimar una regresión con todas nuestras variables independientes. Y si puede notar, ¿verdad?, que a pesar de todo, nosotros vamos a hacer el ejercicio de incluir esa variable de pobreza, ¿verdad? A pesar de que sabemos que no es función, pero queremos ver qué da nuestra regresión cuando incluimos una variable que no es importante en la generación de los datos, ¿verdad? Hicimos nuestra regresión y ahí pobreza no salió significativo, ¿verdad? Pero las otras variables, pues algunas salieron significativas, otras no.
pero sabemos que sí, son función de todas estas variables. Lo que pasa es que a veces el término de error pues prevalece y confunde. La que sí salió significativa pues fue esa variable de desempleo, ¿verdad? Y en parte responde a el tamaño del coeficiente que tenemos aquí, ¿verdad? Eh, o sea que necesariamente que una variable no salga significativa en una regresión no significa que no sea importante o que no determine lo que estamos buscando. Puede ser que están pasando otras cosas ahí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta lección y si tiene cualquier duda o pregunta, por favor comunicarse a través de la plataforma del curso.